Buenos días, ¿cómo están? Vamos a saludar unos a otros. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa de hermano Néstor. Nosotros hemos recientemente tenido el seminario de la Biblia y por medio de la Biblia hemos aprendido sobre la fe correcta y hemos aprendido cómo recibir vida eterna, cómo ser salvo. Y hoy, por medio del libro de Efesios, vamos a aprender el resumen de lo que hemos aprendido. También vamos a aprender el significado de la salvación que hemos recibido. Entonces, vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Cuando éramos pecadores, tú nos amaste primero. Y por medio de la sangre preciosa que derramaste por nuestros pecados, hemos recibido salvación. Y nos has guiado hasta este momento. También nos diste la iglesia en que aprendemos tu palabra y crecemos espiritualmente para cumplir tu voluntad y hacer tu voluntad. Por eso te damos gracias. Por favor, ayúdanos para que nuestra vida sea la vida que alumbre la luz a este mundo. Ayúdanos a recibir la palabra y también predicar la palabra a más gente que no conoce tu amor y tu verdad. Y también los hermanos que recientemente han nacido de nuevo por medio de la palabra, continuamente protege a ellos para que puedan crecer y permanecer en la iglesia y vivir la vida de fe junto con los hermanos y hermanas. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, de versículo 1 a 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Si lo tiene, entonces voy a leer. Y Él os dio la vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy vamos a pensar sobre Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Podemos dividir este Efesios en varias partes. Versículo 1 hasta 3 nos explica quién éramos nosotros antes de ser salvos.
La Biblia divide la vida antes de la salvación y después de la salvación. Es muy clara la diferencia antes de la salvación y después de la salvación. Aquí la Biblia en versículo 1 declara que antes de la salvación estábamos muertos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de la salvación, nuestra alma estaba muerto por medio de nuestros delitos y pecados. Aunque físicamente nosotros nos mudamos, físicamente respiramos y hablamos. Cuando Dios nos ve como muertos, muertos por pecados. Así que nuestra alma ya había muerto. Y entonces, esto es la manera de nuestra vida antes de la salvación. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí en otro tiempo es tiempo antes de la salvación. En otro tiempo, en tiempo antes de salvación, ¿cómo hemos vivido? Vivimos en otro tiempo en deseos de nuestra carne. Hemos vivido la vida siguiendo a nuestro deseo carne, ¿sí? Deseando a los pecados, cometiendo pecado, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. A veces la gente malentiende pensando que desde nacimiento piensan que nacemos como hijos de Dios. Pero eso no es. Desde nacimiento los hombres nacen como hijos de ira. ¿Por qué? Nacemos como pecadores y cometiendo pecados vivimos. Y nosotros recibiremos el juicio de Dios. Eso es la ira de Dios. Porque nuestro destino es recibir el juicio. La ira, la Biblia declara que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero la Biblia dice, algo pasó, ¿sí? Algo pasó. Aunque estábamos viviendo para el mundo, siguiendo de las corrientes de este mundo, siguiendo a placer en el mundo, siguiendo de la manera de este mundo, la Biblia dice que algo pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, algo pasó, ¿sí? No es que nosotros hemos venido al Señor, es que Dios hizo su obra para nosotros, ¿sí? No es que nosotros hemos venido al Señor, sino Dios tenía misericordia a nosotros. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Quién amó? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino es que Dios nos amó. Y 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, todavía éramos muertos en pecado. No es que Dios era nuestro Dios, nuestro Padre, era diablo, quien era nuestro Padre. Era diablo. Y principal de este aire es diablo. Diablo estaba controlando nuestra vida. ¿Sí? Marquemos aquí y veamos el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8. Versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque nuestro padre era diablo. Antes de salvo, nosotros seguíamos deseo de nuestro padre.
que es el pecado. También, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre es mentira. Así, nuestro padre era diablo y nosotros éramos hijos de ira. Si nuestro destino era de recibir juicio de Dios. ¿Sí? Dios juzga a los pecadores, porque Dios es justo. Y somos pecadores. Por eso merecíamos recibir la ira de Dios. ¿Sí? Así éramos. Viviendo en pecado, también moriremos en pecado y también recibiremos la ira de Dios cuando muramos. Así era nuestro destino. También veamos el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También vamos, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si cada vez que estemos viviendo, estamos acumulando la cantidad del pecado. Por eso estamos también acumulando la cantidad de la ira de Dios. Y toda ira acumulada en el día de juicio va a caer a nosotros. ¿Sí? Veamos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Así, éramos hijos de ira nosotros, viviendo en pecado. Hemos nacido en pecado, también viviendo bajo la autoridad del diablo, siguiendo el curso del mundo. Recibiremos la ira de Dios. Así era nuestro destino antes de recibir salvación. Pero, ¿qué dice el libro de Efesios? Regresemos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, mientras éramos pecadores, estando siendo nosotros pecadores, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? La Biblia dice, pero, ¿verdad? Significando algo en la parte de Dios pasó. Él tuvo misericordia. También Él nos amó. ¿Sí? Él nos amó tanto hasta dar su propio unigénito en sacrificio. Así Dios nos ha amado. Él no nos amó solo con la boca, solo con la palabra. Dios mostró su amor por medio de dar su propio Hijo para nosotros. Dios amó el mundo, ¿sí? Y dio su unigénito para que toda persona que crea en Él no se pierda, sino tener vida eterna. Así Dios manifestó su amor para nosotros. Vamos a ver 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 4.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Versículo 9. 9 y 10. 9 y 10. ¿Sí? Voy a leer. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cómo nos habrá mostrado su amor? Amor de Dios. ¿Cómo? Aquí, por medio de enviar a Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Nosotros que éramos muertos, para que vivamos con Él. Vivamos por Él. Por eso, la muerte de Jesús en la cruz es muestra de amor de Dios. Por eso, por medio de sacrificio de Jesús en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado, nos hizo nacer nuevamente. Nos ha dado la vida en nuestra alma. Nos hizo vivir. ¿Sí? Por eso, regresemos a Efesios capítulo 2. Será bien marcar Efesios capítulo 2. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sí? Éramos muertos, pero nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? No solo que nos salvó de infierno destino, sino también nos dio la vida eterna. Nos hizo heredor de cielo, heredor del cielo. Hemos recibido la herencia en el cielo eterno. ¿Qué hemos hecho para recibir vida eterna en el cielo? Nada. Solo la cosa que hicimos es creer. Solo por fe. ¿Sí? Nosotros hemos recibido toda esta herencia. Por eso la Biblia dice que por gracia sois salvos. ¿Por qué? No hemos puesto ninguna obra. Solo hemos creído la obra de Jesucristo en la cruz. Por medio de amor de Dios, por medio de amor de Cristo, por medio de misericordia de Dios, por medio de gracia de Dios, nos pudimos ser salvos. Por eso, que Jesús haya sido muerto en la cruz, no es porque somos buenos, ¿sí? Solo por su amor y misericordia. No es que hayamos merecido recibir esta salvación. No es que hemos hecho alguna cosa buena. Por eso la Biblia declara que por gracia somos salvos. ¿Sí? Aquí en este capítulo también contiene la gracia, palabra gracia, muchas veces. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí dice, esta salvación no se aplica solamente a la gente hasta hace 2000 años. Aunque esta Biblia fue escrito hace 2000 años, ¿sí? Se aplica a todos nosotros. Aquí dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es eterno. Jesús es eterno. Por eso su salvación, su obra en la cruz también es eterna. Jesucristo murió hace 2000 años, pero quitó pecado desde pecado de Adán hasta pecado de última persona que va a vivir. Por eso, todos los pecados de todos los hombres fueron resueltos por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es Dios que nos amó con su misericordia y con su gracia. Y solo los que creen en eso pueden ser salvos. Creer es como aceptar regalo. La Biblia dice salvación es como don de Dios, es como regalo de Dios. Si alguien pagó mucho dinero para conseguir un regalo y si me da, entonces podemos recibir con qué? Agradecimiento. Pero aunque alguien haya preparado un regalo con mucho precio, ¿sí? Si no lo acepto, si no lo recibo, eso no puede ser mío. De la misma manera, creer es como aceptar, recibir el regalo de salvación con agradecimiento. Nosotros hemos creído nada más, pero por medio de esa fe, esa creencia, hemos obtenido la gran salvación. Por eso la Biblia dice, no por obra, ¿sí? Para que nadie se gloríe, ¿sí? Nosotros podemos dar gloria al Señor solamente. No podemos jactarnos por nuestra salvación, porque no hemos obtenido con nuestra obra, sino fue dado gratuitamente por gracia del Señor. Por eso, las personas que reciben salvación tienen que dar todo crédito y toda gloria ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Dios es el que nos ha dado la salvación por medio de creer en Él. Marcar aquí y veamos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Leamos juntos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por medio de qué palabra han recibido salvación? Por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, según Escritura. También fue sepultado y fue resucitado en el tercer día, según Escritura. La muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, esto es el evangelio. Este evangelio tiene poder de Dios para dar salvación. ¿Sí? Por eso, la justicia de Dios se revela en el evangelio. Nosotros creemos en el evangelio y por medio del evangelio fuimos salvos. No por obra. Siempre la Biblia dice que pura fe nosotros fuimos salvos. Ninguna obra. A veces alguien dice, sí yo creo en Dios. Y entonces yo tengo que seguir en el camino de Dios para continuamente entrar al cielo. Esto no es. Solo por la fe hemos sido salvos. Y nos ha dado vida eterna. Y esa salvación no se pierda. Entonces, ¿por qué ahora debemos vivir la vida cristiana para el Señor? Por agradecimiento. Porque hemos recibido la gracia del Señor por agradecimiento. Ahora vivimos pagando la gracia que hemos recibido. ¿Sí? Independientemente de cómo vivimos en nuestra vida, solo por medio de fe. Si tiene fe, puede entrar al cielo. Aunque no viva, ¿sí?, correctamente, por medio de fe puede entrar al cielo. Pero, ¿sí?, después de haber recibido salvación, ahora nosotros vivimos para el Señor, quien nos salvó. ¿Sí? Regresemos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
versículo 10. Versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Porque somos hechura suya. Dios nos ha creado. Dios nos ha salvado. ¿Para qué propósito? Para buena obra. No para que sigamos en el pecado. No es que Dios nos haya perdonado nuestros pecados para que sigamos en el pecado, sino que ahora vivamos con buenas obras. ¿Sí? La obra es el resultado de la salvación. Si realmente recibió salvación, entonces ya vivirá para el Señor. Ya vivirá para la buena obra. Para ese propósito nos salvó. ¿Sí? Vamos a ver el libro de Tito. El libro de Tito. Capítulo 2. Versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Aquí dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para salvarnos, para redimirnos de la iniquidad. Porque Dios nos ha purificado para ser celoso de buenas obras. Para que ahora no vivamos según nuestro deseo carnal. No para que vivamos según curso de este mundo. No para que vivamos la vida bajo de principales de este mundo. Sino para que seamos celosos de buenas obras. Esto es la razón por la cual Jesús nos salvó. Jesús no solamente nos salvó para que entremos al cielo, sino para que ahora vivamos la vida buena ante Dios. ¿Sí? Hay mucha buena obra que podemos hacer en este mundo, pero ¿cuál será la mejor buena obra? Salvar almas perdidas por medio de evangelio. La gente está muriendo, pereciendo espiritualmente. Y si nosotros predicamos el evangelio, ese alma puede vivir. Y su vida puede cambiar del infierno hasta el cielo. Por eso, predicar el evangelio, evangelizar las almas perdidas, es la buena obra que nosotros podemos hacer. Para ese propósito, Dios nos ha salvado. ¿Sí? Entonces, hemos entendido por medio de Efesios capítulo 2 el significado de la salvación. Por medio de fe hemos sido salvos. Pero a veces hay algunos de los hombres que están confiando en su emoción para salvación. Por eso, cuando se siente bien, piensa que es salvo. Cuando se siente mal, entonces piensa que no es salvos. Pero nuestra salvación no depende de nuestra emoción. Hemos recibido salvación no por medio de nuestro corazón, sino por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí dice, siendo renacido, ¿sí? Nacer de nuevo, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Hemos sido salvos por medio de la palabra, no por medio de nuestro corazón, no por medio de nuestra emoción. Muchas veces, aún la persona
aún después de haber recibido salvación, está dudando su salvación. ¿Por qué será? Porque está confiando su salvación según su emoción. Pero no debemos ver a la emoción, sino a qué? A la palabra de la promesa. Siempre debemos ver qué dice la palabra. Porque la palabra nos garantiza nuestra salvación. Debemos checar y asegurar nuestra salvación, nuestro perdón de pecado, por medio de la promesa del evangelio que está en la Biblia. ¿Sí? Voy a mostrar un ejemplo de la persona que estaba dudando. ¿Sí? Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 27. Desde 27 voy a leer. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí, Pedro vio a Jesús quien estaba caminando sobre el mar. Entonces pidió, mándame a venir a ti, mándame caminar en el mar. Jesús dijo, ven. Entonces él empezó a caminar en el agua. ¿Sí? En el agua él empezó. Pero si hubiera visto solamente a Jesús, habría caminado bien. Pero empezó a ver ¿qué? La situación. ¿Sí? Empezó a ver viento que estaba viendo muy rápidamente. Por eso empezó a tener miedo y empezó a caer. Por eso dijo, por favor, sálvame. Si hubiera visto solamente directamente a Jesús, no habría dudado. Pero porque estaba viviendo la situación, porque estaba viendo su ambiente, empezó a dudar. De la misma manera, si nosotros, sobre nuestra salvación, si nosotros vemos a mi pecado, si vemos a mi emoción, si vemos mi debilidad, nuestra fe puede sacudir. Pero nosotros debemos ver a la obra grandeza de nuestro Dios. Debemos ver el cumplimiento de la cruz. Ya fuimos salvos por medio de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Por eso, nuestra seguridad de la salvación, certeza de nuestra salvación, también viene de la palabra de Dios. Jesús fue crucificado en la cruz y pagó por nuestros pecados. Resucitó en tercer día y nos hizo justo. Quebrantó la autoridad de la muerte. Y nosotros creemos en Jesús que murió y resucitó. Por eso, para que no dudemos en nuestra salvación, ¿qué debemos checar? ¿Corazón o la palabra? Palabra. No de nuestra emoción, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar sobre significado de la palabra. Significado de palabra. Hay muchos diferentes significados de salvación. Veamos Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Capítulo 3. Desde
versículo 1. A ver, desde versículo 3. ¿Sí? Aquí dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Otra vez vemos otro tiempo. ¿Qué tiempo es? Tiempo antes de salvo, otro tiempo. Antes de salvo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, otra vez, pero viene, ¿verdad? Éramos viviendo en tal manera, no éramos viviendo de buena manera, ¿sí? Estábamos viviendo en el pecado. Pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Quién amó? Primeramente, Dios nos amó a los hombres, ¿verdad? Estábamos viviendo en pecado, pero Dios mostró su amor. Por eso, versículo 5, nos salvó. Hay diferentes significados de salvación, ¿sí? Aquí nos salvó, salvación, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí, nosotros solo por medio de fe fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos perdón de pecado por medio de fe, todas estas cosas vienen junto, como regalo de paquete. ¿Sí? ¿Qué viene junto? Cuando nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, viene salvación, ¿verdad? Versículo 5, nos salvó. También, en ese momento, ahora, no tenemos problema de pecado entre nosotros y Dios. Nuestra alma ya nació nuevamente. En el momento que cree, su alma nació. Por eso, aquí la Biblia en versículo 5 describe lavamiento de la regeneración, ¿sí? Que nació nuevamente, regeneración. También, en ese momento hemos recibido, ¿sí? Hemos recibido Espíritu Santo. Por eso versículo 5 dice, por la renovación en Espíritu Santo. Espíritu Santo entró dentro de nosotros. Y 6, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por gracias. Recibimos justificación. Ya nuestra condición es que pecador. Todavía tenemos pecado. Pero Dios nos cambió de nuestro estado como justo. Por ejemplo, yo también me gusta comer comida coreana. También yo hablo coreano. También yo veo tele coreano. Pero legalmente yo soy estadounidense. ¿Por qué? Tengo ciudadanía. ¿Verdad? De la misma manera, si todavía yo tengo deseo carnal, todavía yo tengo pecado, pero Dios me cambió de mi estado a justo. Dios me considera como justo, aunque soy pecador. Eso significa justificado. Justificación hemos recibido. También, por eso, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Por eso somos ahora herederos. Hemos recibido herencia de Dios porque somos hijos de Dios. Los hijos reciben herencia de su padre. Hemos sido heredor cuando fuimos ser salvos. Y nos ha dado vida eterna. Ya tenemos eterna redención. Eternamente somos salvos. Eso es la salvación que Dios nos ha dado, como un paquete. ¿Sí? Todo esto viene juntos. ¿Sí? No es que una vez recibe perdón de pecado y 5 años después recibe salvación y 15 años después nacer de nuevo. No es así. Todo esto viene momentáneamente. ¿Cuándo?
cuando hemos creído en el Evangelio. ¿Sí? Cuando hemos creído Evangelio. Vamos a ver, libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, Efesios capítulo 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Ya, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Cuando oímos el evangelio, la palabra, y creemos, por medio de la fe, nos ha dado todo esto: perdón de pecado, salvación, nacimiento de nuevo, eterna redención, justificación. Espíritu Santo también nos hizo hijos de Dios como heredor. ¿Sí? Eso es la salvación que Dios nos ha dado. Por eso, agradecemos o no, sí, mucho. Agradecemos mucho por lo que ha hecho para nosotros. ¿Sí? Entonces, voy a preguntarle si sabe la respuesta para checar si entendió correctamente. Si eso puede ser un poquito difícil. ¿Sí? Aquí. ¿Podría, entonces, después de haber sido salvo, podría yo perder mi salvación? ¿Qué piensa? La respuesta es, no puede. Si recibió salvación, entonces no se pierde la salvación. Así dice el libro de Juan. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Si recibió vida eterna, entonces una mano Dios está agarrando, otra mano Jesús está agarrando. ¿Podrá alguien arrebatarme? No puede, ¿verdad? Nuestra salvación por eso es segura. Nadie puede quitarme del amor de Cristo. Vamos a ver libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? ¿Sí? Nadie. Cristo es el que murió por mí. ¿Sí? Cristo es el que resucitó por mí. Y está en la diestra de Dios, haciendo intercesión por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrá alguien separarme del amor de Cristo? No. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podrá ¿hay alguna cosa separarme del amor de Cristo? No puede. ¿Sí? Por eso, no puedo perder mi salvación. ¿Sí? Alguien piensa, así vive bien, ya entrará al cielo. Pero los salvos, si no
vive bien, entonces no podrá entrar a la salvación. ¿Así será? No. No hemos obtenido la salvación por obra. Por eso no se pierde por falta de obra. ¿Sí? Cristo nos amó. Y ese amor no puede ser separado. Por eso nuestra salvación es perfecta y también segura. ¿Sí? Otra pregunta. Si Cristo murió por todos, ¿significa que todos irán al cielo? Jesús murió por todo el mundo. Entonces, ¿todo el mundo va al cielo? Eso no es. Juan capítulo 3, versículo 18 dice así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Veamos Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 9. Versículo 9. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que se lleva al infierno? Que no creer en Jesús. Que rehúsa amor de Cristo. Eso es el pecado de entrar al infierno. Por eso, si Cristo murió por todos, ¿significará que todos irán al cielo? No. Solo los que creen en Él tienen vida eterna. Por eso hay que creer. ¿Sí? Hay que oír la palabra y hay que creer. ¿Verdad? Otro. Si todos mis pecados fueron perdonados, entonces, ¿podría vivir pecando libremente? Alguien dice, sí, Él me perdonó completamente, entonces ya podría vivir en pecado. Libremente come pecado porque yo puedo entrar al cielo. ¿Así será? No. La Biblia dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Hemos muerto en pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en realidad nosotros también fuimos crucificados en la cruz. ¿Sí? Junto. Vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Con Cristo estoy ya crucificado. Cuando cree que Jesús murió por tu pecado, en el momento también fuimos crucificados. Por eso nuestro deseo, ¿sí? Nuestro deseo de carne, eso también fue crucificado junto con Jesús. Entonces, ¿por qué ya ahora vivimos? ¿Sí? Vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivimos, ¿por qué? ¿Para quién? Para Jesucristo, quien murió por nosotros. Por eso, no es que vivamos en el pecado después de recibir salvación. Debemos luchar contra pecado. ¿Por qué? Dios odia pecado. Y el pecado mató a Jesús en la cruz. Entonces, también la Biblia dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Porque Dios nos ha dado gracia, entonces, ¿tendríamos que pecar más?
para que abunda la gracia. No, ninguna manera la Biblia dice. ¿Sí? Si realmente recibió salvación, realmente entendió el amor de Cristo en la cruz, no podrá vivir en tal manera. Es imposible. ¿Sí? Si realmente entendió el amor de sacrificio que ha dado en la cruz, ¿cómo podremos nosotros vivir en tal manera? Tal manera. ¿Sí? Eso no es apropiado ante Dios. ¿Sí? A veces yo veo, ¿sí?, algunas personas viniendo de Sudamérica, de El Salvador, de Guatemala, Honduras, que vino aquí, ¿sí?, a Estados Unidos y están trabajando duro. ¿Sí? Trabajando duro, ¿para qué? Para que gane dinero y enviar a la familia en su país. Algunos en México, algunos en El Salvador, algunos en Ecuador. Algunos lugares están enviando para que ellos puedan vivir, porque económicamente este lugar es muy duro. Por eso en Estados Unidos, aunque están viviendo en Estados Unidos, ¿sí?, están viviendo en la casa muy chiquita, compartiendo con otros muchos compañeros. También no comiendo mucha comida, ¿sí?, para ahorrar el dinero. Y eso envía. Pero siendo hijo, viviendo en Guatemala, por ejemplo, recibe diciendo, mi papá me siempre está enviando dinero, entonces con esto malgastando, borrachoso, ¿sí?, fumando, haciendo drogas. ¿Sí? Está diciendo, es mi dinero gratis, así si lo usa, eso será apropiado de ninguna manera. Si Jesús murió por mi pecado, ¿cómo podré yo seguir en pecado? Esto es imposible. Si realmente entendió el amor de Cristo, esta manera de vida será imposible. Otra pregunta. ¿Qué pasará si cometo pecado después de ser salvo? Aún después de ser salvo, también hay pecado en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará? ¿Sí? Primeramente hay que recordar. Los salvos ahora tienen nueva relación con Dios. Antes, Dios era nuestro juez y éramos pecadores. Pero después de ser salvo, Dios es mi Padre y soy hijo. ¿Sí? Nueva relación. Por eso la Biblia dice, nosotros podemos llamar a nuestro Padre, Padre, Abba Padre. Y somos hijos de Dios. Nueva relación. Por eso, aunque cometamos pecado, no hay condenación. No es que Dios va a enviarnos al infierno. Ustedes también, aunque sus hijos son desobedientes, no va a echarlo de la familia, ¿verdad? De la familia, no es así. ¿Sí? Sí, pero ¿qué hay? Hay castiga, disciplina. La Biblia dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Hay disciplina. Yo también a mis hijos, cuando se comporta mal, yo lo disciplino. ¿Por qué? ¿Porque lo odio? No. Porque lo disciplino por amor. ¿Por qué? Yo no quiero que ellos vivan y se comportan malo en el futuro. Yo quiero que ellos crezcan bien y viva bien como hombre, como cristiano. Por eso, cuando se comporta mal, sí, yo le disciplino. ¿Verdad? Así. Jesús, Dios, cuando nosotros vivamos en pecado, ¿qué hará? Nos disciplina. ¿Sí? Nos disciplina. Puede ser físicamente, puede ser económicamente, puede ser mentalmente. ¿Sí? Este castigo puede venir a miembros de mi familia. También espiritualmente también puede venir. Por eso, porque Dios nos disciplina, no deben pecar. ¿Por qué? Antes de ser salvo, aunque cometa pecado, Dios como juez espera hasta el día de juicio, ¿sí?, acumulando toda la condenación. Pero nosotros, siendo salvos, cuando nosotros cometemos errores, pecados, nos disciplina para que vengamos en camino correcto ante Dios. Así Dios nos guía. ¿Sí? Y entonces, cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Después de cometer errores, debemos confesar nuestros pecados al Señor. ¿Sí?
Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8 a 9 dice así. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, sí, Dios nos acepta. Ya ha perdonado desde el inicio. Pero es importante, para tener relación buena con Dios, hay que confesar sus pecados. ¿Sí? Hay que confesar. Si cometió errores, tiene que orar a Dios. Dios, perdóname. Yo he cometido otra vez errores. ¿Sí? Pero aunque no confiese, todavía no pierde su alma en el infierno. Si Dios no nos deja en el infierno. Pero entonces, ¿por qué confiesa? Para tener la relación personal cerca con Dios. Si el hijo peca contra su papá, ¿podrá tener buena relación? ¿Podrá disfrutar tiempo junto? No puede. ¿Sí? Se siente muy incómodo. También papá en otro cuarto, hijo en otro cuarto, no habla. Entonces, ¿qué tiene que hacer hijo? Tiene que decir perdón, ¿verdad? Tiene que pedir para perdón, diciendo perdón, padre, por favor ayúdame, por favor perdóname, ¿sí? Y yo no voy a tratar de repetir ese error. Entonces, ya también, padre lo perdona, ¿verdad? Así es lo que debemos hacer. Pero siendo salvos, siga en pecado, ¿sí? Continuamente. Entonces, ¿qué pasará? Dios va a castigar a esa persona. Y si ese pecado sigue creciendo, entonces también Dios puede quitar su vida. ¿Sí? Pero, ¿dónde irá su alma? Cielo. Pero, si él vive en tal mal manera, un tipo de castigo puede ser también quitar la vida. Por eso, siendo cristiano, ¿sí? Teniendo Dios como nuestro Padre, debemos llevar vida cristiana ante Dios. Por eso, es muy importante para vivir la vida cristiana, vida de fe. Después de recibir salvación, hay que vivir la vida cristiana. Después de haber pasado por puerta angosta, hay que pasar por camino angosto. Para hacerlo correctamente hay que hacer 4 cosas. Se llama 4 ruedas de vida cristiana. Así como el carro necesita 4 ruedas, necesitamos 4 ruedas de vida cristiana. ¿Cuáles son? Necesitamos palabra. Hemos recibido salvación por la palabra. Entonces, ¿cómo podemos nuestra alma crecer? Por medio de la palabra. Por eso hay que leer la Biblia. ¿Ustedes leen la Biblia en casa? Hay que leer, hay que memorizar. También hay que traer Biblia, ¿sí? A la reunión, a la iglesia. No con su celular, ¿sí? Con su propia Biblia. También hay que oír el sermón, ¿sí? ¿Por qué estoy grabando esto a ustedes? Porque la palabra es muy importante. Sin palabra no podrá crecer. Por eso hay que oír también la palabra, hay que leer, hay que memorizar, hay que traer la Biblia, hay que amar la palabra. Entonces podrá crecer bien. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Eso es la palabra, ¿sí? No adulterada. ¿Para qué? Por ella crezcáis para salvación. También hay que orar. Dios ahora oye a nuestra oración. Antes de ser salvo éramos pecadores. Ahora somos hijos. Cuando el hijo pide a su padre, padre lo responde, ¿verdad? Dios oye a nuestra oración. Hay que orar, ¿sí? Hay que orar para los predicadores, los pastores. Hay que orar para hermanos y hermanas. Hay que orar para la familia. Hay que orar también para evangelización. Vamos a ver Colosenses. Colosenses. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Aquí dice,
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración significa siga orando. ¿Sí? ¿Sobre qué debe orar? Dando acción de gracias. Hay muchas cosas que dar gracias, ¿no? Hay que orar diciendo, Dios, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por la palabra. Gracias por esta comunión. Gracias por estos hermanos, hermanas salvos. Gracias por habernos salvado. Gracias por continuamente guiarnos. Gracias por todas las cosas que nos han dado. Hay muchas cosas que agradecer, ¿verdad? También. 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay que orar para los pastores, para que pueda dar buena palabra, ¿sí? Correctamente, para que ustedes también puedan crecer. También tiene que orar para la puerta de evangelización. Podemos ver que Dios está abriendo la puerta de evangelización en Orlando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Hace nada? Hay que orar. Dios, por favor, ábrenos la puerta para que más almas puedan ser salvos, para que la iglesia pueda ser establecida aquí, en Florida. ¿Sí? Hay 22 millones de gente viviendo solo en Florida. Entonces, tenemos esta responsabilidad de predicar el evangelio para que alma pueda ser salvo. Por eso necesitamos iglesia, ¿no? Por eso para la puerta del evangelio hay que orar. ¿Sí? Aquí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? También, si realmente recibió salvación, necesita estar en la iglesia, permanecer en la iglesia. ¿Sí? Solo porque tiene edificio con la cruz no significa es edificio, significa que es la iglesia. Iglesia es los llamados, ¿sí? Santos llamados. Si recibió salvación, Dios invita a la iglesia. Donde recibió salvación es donde tiene que permanecer. ¿Sí? Aunque sea una persona, aunque sea 2 personas y 4 personas, si ellos son salvos, eso es la iglesia. Aunque esté en la casa, eso también es iglesia. Vamos a ver, libro de Filemón. Libro de Filemón. Capítulo 1. Filemón, capítulo 1. Versículo 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Durante este tiempo no se congregaba en edificios, sino ¿en dónde? En la casa. ¿Verdad? También, 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 19. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Aquí dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. ¿Sí? Por eso, no es que tenga iglesia, tenga edificio, es la iglesia. Aunque sea 20 personas, aunque sea 50 personas. ¿Sí? Ellos realmente poseen la fe de salvación y están llamados juntos, aunque sea en el parque, aunque sea en la casa, eso es la iglesia. Allí tiene que permanecer. No debe buscar un edificio tan grande. Aunque el edificio es grande, dentro de allí, si ellos no son salvos, eso no es iglesia a los hijos de Dios. Pues muy importante permanecer en la iglesia. ¿Sí? Domingo a las 11 se reúnen.
Pronto también vamos a tener estudio bíblico. También se reúnen. En el miércoles también tiene que invertir tiempo para reunirse. Para que Dios haga su obra en Orlando. ¿Sí? Por eso comunión es muy importante. ¿Sí? También evangelización. Dios nos ha dado gran comisión para predicar evangelio. ¿Sí? En tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros hemos recibido salvación porque alguien le predicó el evangelio, ¿verdad? Porque alguien le invitó a la palabra. Por eso su destino fue cambiado de infierno a cielo. Entonces, también hay otra gente que todavía no conoce esta verdad. ¿Qué deben hacer? Si deben predicar evangelio a más almas perdidas, para que ellos puedan ser salvos. Estas 4 ruedas de vida cristianas es necesario, ¿para qué? Para que nuestra alma crezca y para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios juntos. Eso es la vida de los salvos. Espero que podamos vivir en tal manera hasta que nos veamos, hasta que venga nuestro Señor. ¿Parece bien? Gracias. Vamos a orar juntos. Dios, quien nos amas, te damos gracias. Gracias por habernos salvado por medio de sangre de Jesucristo. También gracias por darnos la iglesia. Gracias por darnos la gran comisión de predicar el evangelio. Y gracias por enseñarnos la palabra. Hoy hemos aprendido el significado de la salvación y cómo debemos los salvos vivir la vida de fe. Ayuda a cada uno de nosotros para que cumplamos tu voluntad, permanezcamos en la iglesia y vivamos la vida para tu gloria. Por favor, ten misericordia en Florida para que tus iglesias puedan ser establecidas fuertemente. Ayuda a cada uno de los hermanos para que con labor y trabajo y sacrificio y gracia de Dios que puedan experimentar gran obra de Dios. Gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siempre nos ama. Amén.